De lo inorgánico a lo orgánico. Una síntesis para la historia, la Uria y Waller. Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el científico Waller, cuáles fueron sus aportes en la ciencia y unos datos muy interesantes. Pero empecemos sabiendo quién fue Waller. Waller nació el 31 de julio de 1800 en Echersheim, Franconia del Meno, Alemania, y murió el 23 de septiembre de 1882 en Gotinga, Alemania. Su aportación a la ciencia de la síntesis de la urea es fundamental para entender toda la química moderna. Waller demostró que la antigua división de lo inorgánico, lo muerto, y lo orgánico, lo vital, lo vivo, era muy sutil. Con Waller se terminó el vitalismo y muchos años después sus hipótesis se emplearían para algo tan relevante como para explicar el origen de la vida en la Tierra, mediante las teorías de Oparin y los experimentos de Miller y Urey. Aparte de abrir el camino a numerosas síntesis orgánicas fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico actual. En 1820, Waller ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Gdańsk. Para 1823, Waller termina sus estudios de medicina en Heidelberg, en el laboratorio de Leopoldo Gmelin, donde pensaba convertirse en médico práctico, pero su profesor lo convence de irse a estudiar a Estocolmo, donde se convertiría en el ayudante del químico alemán Johann Jacob Berzelius, con quien crea una gran amistad. En los años 1826 hasta el año 1831 enseñó química en la Escuela Politécnica de Berlín. Posteriormente, se convirtió en profesor ordinario de la química en la Universidad de Gotinga, donde además dirigía en esta ciudad el Instituto de Química. En 1834 fue elegido miembro extranjero de la Real Academia de Ciencias Sueca. Obtuvo además, por primera vez, aluminio puro por la acción del potasio sobre el cloruro de dicho metal en 1827. Aisló el berilio y el itrio y efectuó importantes descubrimientos sobre el silicio y el boro, de los cuales preparó la forma cristalina. También obtuvo acetileno por la reacción del agua con el carburo de calcio en 1862 y con sus trabajos sobre el cianato de plata contribuyó al descubrimiento de la isomería. También llevó a cabo investigaciones muy importantes sobre el ácido úrico y el aceite de avellanas amargas en colaboración con el químico alemán Justino von Liebig. Aisló además dos elementos químicos, el aluminio y el berilio. Descubrió que el carburo de calcio, a partir de este, obtuvo el acetileno. También desarrolló el método para preparar el fósforo que se sigue utilizando hoy en día. Y en 1830 determinó que el elemento eritronio, descubierto por Andrés Manuel del Río en México en 1801, y el vanadio, descubierto por Niels Gabriel Säfström en Suecia 30 años después, eran el mismo. Ahora echaremos un vistazo a la teoría del científico Waller. Waller es famoso por su síntesis del compuesto orgánico, denominado urea, que es sacado de la orina. Mediante su contribución se demostró, en contra del pensamiento científico de la época, que un producto de los procesos vitales, orgánico, se podía obtener en el laboratorio a partir de la materia inorgánica. El maestro de Waller, el químico sueco Johannes Berzelius, había dividido la química en estos dos comportamientos y afirmado que las sustancias orgánicas no podían formarse a partir de sustancias inorgánicas en el laboratorio. Solo podían formarse en tejidos de los seres vivos, porque requerían la presencia de una fuerza vital. Esta teoría asumía de manera que la materia orgánica solo podría ser producida por los seres vivos, atribuyendo este hecho a una vis vitalis, fuerza vital, inherente a la propia vida. En 1827, William Prout clasificó las biomoléculas en tres grupos: carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero el debate del vitalismo se zanjó cuando Fritz Waller descubrió accidentalmente en 1828 cómo se podría sintetizar la urea a partir del cianato de amonio, demostrando que la materia orgánica podía crearse de manera química a partir de reactivos inorgánicos. A pesar de ello, se mantiene vigente la clasificación en química orgánica e inorgánica.
ocupándose la primera esencialmente de los compuestos del carbono y la segunda de los compuestos de los demás elementos. Para Wöhler todo comenzó con una sustancia inorgánica llamada cianato de amónico, que al calentarlo se convertía en otra sustancia. Para identificarla, Wöhler estudió sus propiedades y tras eliminar un factor tras otro, comenzó a subir de punto su estupor. Wöhler, no queriendo dejar nada en las manos del azar, repitió una y otra vez el experimento. El resultado era siempre el mismo. El cianato amónico, una sustancia inorgánica, se había transformado en urea, que era un conocido compuesto orgánico. Wöhler había hecho algo que Berzelius tenía por imposible: obtener una sustancia orgánica a partir de otra inorgánica con solo calentarla. Estas sustancias, también llamadas como carbodiamida, aparece en la orina humana y de muchos animales, aunque también se encuentra en algunos vegetales. Con esta síntesis, Wöhler derrumbó los principales argumentos de los vitalistas y en particular los de su profesor, que en su principio se negó a admitir el hecho de científico. El cianato amónico disuelto en agua sufre, al ser calentado, una transposición, convirtiéndose en urea. Industrialmente se fabrica la urea calentando el carbomato, que se obtiene haciéndose reaccionar a presión el amoníaco y el anhídrido carbonoico. Los químicos estaban ahora en condiciones de preparar compuestos de la naturaleza solo fabricaba con los tejidos vivos, y además eran capaces de formar otros, de la misma clase, que los tejidos vivos ni siquiera producían. Los últimos defensores del vitalismo negaban la cualidad de sustancia orgánica a un producto deshecho como la urea, pero en 1847 Hermann Colburn consiguió sintetizar la sustancia orgánica, el ácido acético, a partir de fuentes totalmente inorgánicas, quedando refutado sin lugar a dudas el vitalismo. La síntesis de la urea abrió el camino para la síntesis orgánica de cientos de productos. Cómo un compuesto de la orina logró cambiar el concepto de la vida para siempre. A finales del siglo XVIII, los químicos empezaron a comprender que cada sustancia en el mundo, desde el aire y el agua hasta los metales, las rocas y los organismos vivos, está formada por los mismos ingredientes básicos, llamados elementos. Comenzaron a acopilar las listas de estos elementos, incluyendo cosas como hidrógeno, oxígeno, carbono y metales como el hierro, el cobre y el oro, y desarrollaron técnicas para identificar y medir las proporciones de los elementos en sustancias más complejas o compuestos. A comienzos del siglo XIX, llegaron a comprender que cada elemento estaba hecho de partículas diminutas e indivisibles, llamadas átomos, y que los compuestos estaban hechos de estos átomos en diferentes disposiciones y combinaciones. Fue así como nació la química moderna, que empezó a divisar un sistema para explicar cómo todo estaba formado, pero había algo que aún resultaba un misterio para la ciencia: las sustancias orgánicas. Los químicos podían estudiar y entender los compuestos hallados en seres vivos, animales y plantas, y veían que en la mayoría contenía los mismos elementos, en particular carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, pero no lograban descifrar las perplejas combinaciones y las misteriosas proporciones de estas materias. Por ello les resultaba imposible crear sustancias orgánicas en un laboratorio. Nadie entendía cómo obra la naturaleza, y la creencia era que había algo único en los organismos vivos, una misteriosa fuerza vital, que les daba una habilidad especial para sintetizar químicos. Esta teoría se conoció como vitalismo y marcaba la diferencia entre productos naturales y aquellos que podían fabricarse en un laboratorio. Pero la teoría cambió en 1828 gracias a un químico alemán llamado Wöhler. Primer sintético. Wöhler creó la primera sustancia orgánica hecha a partir de componentes inorgánicos, y así fue el primero en transformar una materia inerte en un producto vivo. ¿Cuál fue ese milagroso producto? Curiosamente fue la urea, uno de los principales compuestos de la orina. No fue una creación internacional. Wöhler no andaba tratando de reproducir el pis. La historia de su descubrimiento había comenzado unos años antes, en 1823, cuando el joven científico alemán se mudó a Estocolmo para estudiar con el famoso químico sueco Jöns Jacob Berzelius.
Un año más tarde, Wöhler encontró algo interesante. Descubrió que al mezclar amoníaco con una sustancia llamada cianógeno, hecha de cianuro, podría producir el compuesto ácido oxálico y unos cristales blancos que no pudo identificar. Tardó alrededor de 4 años en darse cuenta de que esos cristales eran urea. El material tenía exactamente la misma proporción de elementos que la sal llamada cinato de amonio, una parte de carbono y oxígeno, 2 de nitrógeno y 4 de hidrógeno, pero Wöhler veía que no se comportaban en absoluto como el cinato de amonio. Finalmente concluyó que su creación tenía las mismas propiedades que la urea, que hasta entonces solo se había encontrado de fuentes vivas. Ahora hablaremos del hito de la teoría de Wöhler. Pero, ¿qué es un hito? El hito es usado en nuestro idioma especialmente para referirse a aquel acontecimiento o evento relevante, notable y que como tal se erigiera en un punto de referencia y casi siempre como consecuencia de esa tremenda influencia que tiene, marca un antes y un después en el contexto en el que se produce. Algunos ejemplos de hito que podemos ver en la historia de la química está el descubrimiento del fuego, embalsamientos de faraones, los primeros apuntes de química, los primeros escritos sobre los elementos, la primera teoría atómica y el nacimiento de la alquimia, entre muchos más. Esos serían algunos de los más relevantes que se pueden ver en la historia de la química. Ahora que sabemos ya qué es un hito y algunos de sus ejemplos, volvamos a la teoría de Wöhler. El descubrimiento, que de hecho creó 2 sustancias orgánicas, ya que el ácido oxálico que también fabricó se encuentra en algunas plantas, quedó en los anales científicos como uno de los hitos más importantes de la química. Muchos lo consideran como el nacimiento de la química orgánica, que hoy nos permite fabricar desde medicamentos y combustibles hasta saborizantes y perfumes. Y varios textos científicos escritos a partir de 1840 resaltaron la creación de una urea sintética como el principio del fin del vitalismo. Así lo señalaron también los obituarios escritos tras la muerte de Wöhler en 1882, que lo consideraron el hombre que derribó el muro entre el mundo vivo y el mundo inorgánico. Sin embargo, no existe evidencias de que el propio químico alemán le diera la trascendencia que le dieron otros. Cartas escritas entre Wöhler y su maestro Berzelius reflejan un gran entusiasmo por el hito logrado, pero no lo consideran el punto final de la teoría vitalista. En una carta, Berzelius incluso le pidió al joven que no deje que el hallazgo lo distraiga del resto de su trabajo, que consideraba aún más importante. Hoy, la teoría de Wöhler derribó por sí solo el vitalismo, tiene su nombre, se le llama el mito de Wöhler y está bastante extendido. Así lo aseguró a la BBC Peter Ramberg de la Universidad Estatal Truman en Missouri, Estados Unidos, quien hace 2 décadas realizó un estudio de libros de textos sobre química orgánica y descubrió que el 90% de ellos contiene alguna versión de este mito. Sin embargo, Ramberg y otros estudiosos modernos consideran que la idea de que una fuerza vital estaba detrás de la creación de materias orgánicas fue cayendo poco a poco y en etapas, e incluso ya era una teoría desgastada en 1828, cuando Wöhler sintetizó la urea. Pero lo que es indudable es que el descubrimiento del alemán demostró que los químicos podrían reproducir productos naturales, lo que llevó a muchos de ellos a buscar emular e incluso rivalizar con la naturaleza. En pocas décadas se lograron avances enormes y para finales del siglo XIX ya había nacido la industria química que moldearía nuestra vida moderna. 5 formas curiosas en las que la ciencia usa la orina y quizás no las conocías. La orina es el líquido transparente y amarillento de característico aroma. La desechamos todos los días en repetidas ocasiones sin pensar un instante en lo útil que puede ser. No solo nos puede servir para detectar infecciones y enfermedades, sino que además puede venir a mano a la hora de cultivar plantas, conducir un auto o incluso ir al espacio. Al menos así lo ha probado la ciencia en repetidas ocasiones. En la localidad de Bratt, en Vermont, Estados Unidos, más de 100 voluntarios donan su preciado líquido para la ciencia.
Allí opera Rice, donde se cultivan lechugas, zanahorias y se mantiene el pasto verde y sano con la orina, una práctica extendida en Asia. El proyecto, que empezó en el 2011 y cuenta con el apoyo de la Universidad de Michigan, está probando que nuestra agua residual es un excelente fertilizante que además ayuda a gastar menos agua. Según los especialistas, la mayoría de los agricultores utilizan fertilizantes de nitrógeno y fósforo sintéticos. La orina está llena de estas sustancias. Eso sí, no se trata de usar los cultivos como inodoros. La Organización Mundial de la Salud recomienda almacenar el líquido antes de ser usado en cultivos de alimentos. En las directrices se explica que si se trata del huerto de una casa, el tiempo de almacenamiento debe ser de lo menos un mes, para eliminar cualquier agente que pueda ser dañino para la salud, mientras que si se trata de uso industrial, entonces la espera debe ser de al menos 6 meses. Otra de las curiosidades son los cargadores de celulares y otros dispositivos. Uno de los productos que podemos estar seguros de un suministro infinito es nuestra orina, dijo el Dr. Ioannis Lorapoulos, del Laboratorio de Robótica de la Universidad de Bristol en Reino Unido, cuando hace unos años explicaba cómo había desarrollado una forma de cargar los teléfonos celulares con orina, y él no ha sido el único en volcarse en la orina para aprovechar energía de este desecho humano. Recientemente, investigadores de la Universidad de Bath, también en Inglaterra, desarrollaron una célula de combustible en miniatura que puede generar electricidad a partir de la orina. Esto, según los expertos, puede ser una solución para ofrecer energía asequible y renovable. Una célula de combustible microbiana utiliza procesos eléctricos biológicos naturales de las bacterias para convertir materia orgánica, así como nuestro líquido amarillo, en electricidad. Otra ventaja es que, según los investigadores, estas baterías son económicas. Cada dispositivo cuesta $1.50, eficientes y producen casi cero residuos en comparación con otros métodos de generación de electricidad. Estas baterías permiten cargar, al menos en laboratorio, teléfonos celulares y otros dispositivos eléctricos. ¿Dientes de orina? Puede parecer ciencia ficción, pero en China científicos lograron crear dientes a partir de las células madre encontradas en la orina. Investigadores del Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou publicaron recientemente un estudio en la revista de Cell Regeneration, donde explican cómo habían creado estructuras parecidas a un diente con pulpa, dentina y esmalte. El problema estaba en que no eran tan duros como los naturales. Sin embargo, el trabajo abona el camino para un día utilizar las células de la orina en regeneración de dientes. Tras publicarse el trabajo, el odontólogo John Comisi de la Academia General de Odontología de Estados Unidos le dijo a la cadena estadounidense CBS que al tratarse de un desecho del cuerpo humano, en la orina hay células, por lo que tiene sentido que puedan utilizar de esta forma la orina. No hay que pararse, haz baño. En la Universidad de Ohio, Estados Unidos, la científica Geraldine Butte se ha especializado en convertir la orina en combustible de hidrógeno. La premisa parece simple. Si la orina contiene dos compuestos que podrían ser fuente de hidrógeno, el amoníaco y urea, si se llega a colocar un electrodo en el agua residual para aplicar una corriente suave, el gas de hidrógeno que se produzca podría usarse para alimentar una celda de combustible. Según el diario británico The Guardian, la tecnología que ha desarrollado esta profesora de Ingeniería Química y Biomolecular tiene un sistema que opera de manera muy similar a la electrólisis del agua, que es un proceso que se utiliza para producir hidrógeno. La ventaja del sistema de Butte es en que el amoníaco y la urea de la orina utilizan menos fuerza para mantener los átomos de hidrógeno, por lo que se necesita menos energía para separarlos. De lograr producir suficiente combustible con la orina de seres humanos, significa que cuando viajemos en auto no habrá que parar para ir al baño. Pipí embotellado en el espacio. Esta quizás sí la sepas. Para hidratarse, los astronautas se toman su propia orina y la de sus colegas en la Estación Espacial Internacional. Cuando se está a medio camino de la Tierra a la Luna, conseguir una fuente de agua potable es una tarea muy cuesta arriba. Allá arriba, el astronauta canadiense Chris Hadfield explicó que el 93% del agua que se utiliza se reutiliza.
aprovechando cuánto líquido puedan, incluyendo el sudor y la orina. ¿Sabe a qué agua embotellada? Le dijo Bloomer Lane Carter del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Eso sí, hay que superar el trauma psicológico de pensar que te estás tomando tus residuos.